¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, ha comenzado el nuevo juicio contra Neymar por ese fichaje que tantas vueltas está dando, que tantos dolores de cabeza le está dando a tanta gente. Ese fichaje de Neymar por el Barça en 2013 que se vuelve a investigar, que vuelve a sentar en el banquillo a dirigentes como Rosell y Bartomeu, y vamos a explicar un poquito qué es lo que está pasando, por qué se está volviendo a juzgar todo esto, por qué el contrato de Neymar no deja de dar tantos problemas y tantos dolores de cabeza, y quería explicaros un poquito qué es lo que está pasando en torno a este fichaje de Neymar. Bueno, pues como os decía, caso Neymar 2, se llama Neymar 2 porque ya tuvimos el Neymar 1, en este caso estamos enjuiciando otro tipo de delitos, y voy a explicaros un poquito qué es lo que está pasando, quiénes son las partes denunciantes, denunciadas, y cómo se está un poco gestando este juicio que, insisto, acaba de comenzar y que vamos a tener para rato para deliberar y poder opinar y comentar sobre este suceso. Como os decía, por un lado, tenemos al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es una figura pública que interviene siempre que ve que hay indicios de que se ha podido cometer un delito, y ahí va él, sea lo que sean injurias o calumnias, siempre que hay pues, un asesinato, unas lesiones, una estafa, lo que sea. Si él ve que hay indicios de que se ha cometido un delito, ataca y va a por ello, y va a acusar a las personas que él considera responsables de ese delito. Y por otro lado está DIS. DIS es una empresa de representación que tenía el 40% de los derechos económicos de Neymar. Ahora explicaremos cómo consigue ese 40% de los derechos económicos de Neymar, pero es la empresa que denuncia en un primer momento a todo el porrón de gente que hay denunciada y que ahora comentaré, y es un poco la que impulsa este proceso porque es la que se siente estafada, engañada, etcétera, etcétera. ¿A quién denuncia DIS? DIS denuncia al propio Neymar, evidentemente, a los padres de Neymar, Neymar Santos y Nadine da Silva, están también denunciados y acusados en este juicio. Por supuesto, a Rosell y Bartomeu como dirigentes del Barça en ese momento, al propio Barça, a Odilio Rodríguez, que era el presidente del Santos también en ese momento, al Santos como entidad, y por último a la empresa N&N, que es una consultoría, que es una empresa familiar de Neymar, ¿vale? Todas estas personas son las que están denunciadas por DIS, las que siente DIS que le han estafado, que le han engañado y que le han perjudicado económicamente. ¿Por qué siente DIS, si esta empresa de representación siente que le han engañado? Bueno, todo empieza en 2009, cuando esta empresa, que está dirigida por dos hermanos, se fijan en Neymar. Neymar apenas tiene 17 años y deciden comprar, ante esa proyección de futuro que tiene, ante ese talento que ya estaba demostrando, a pesar de no haber debutado ni siquiera todavía con el primer equipo del Santos, deciden hacer una oferta para adquirir el 40% de sus derechos económicos, de los derechos del jugador. Y así lo hacen. Creo que llegan a pagar unos 2 millones de dólares en aquel momento por hacerse con ese 40% de los derechos del jugador. Y esto supone que, evidentemente, todos los traspasos y todas las operaciones en las que se mueva dinero, DIS tiene que recibir el 40%. ¿Qué es lo que ocurre? Llega 2011, transcurren 2 años de absoluta tranquilidad, de aparente normalidad, pero llega el 2011 y se empieza a gestar su fichaje por el Barça. El Barça empieza a mostrar interés y parece ser que en esta época se firman contratos simulados, 2 contratos simulados, es decir, 2 contratos que, si son simulados, es que son falsos, que no reflejan la realidad, que se hacen de cara a terceras personas pero que no están reflejando la operación real, para tener que pagarle menos comisión a DIS por este fichaje. Imaginémonos, por ejemplo, que el traspaso de Neymar son 100 millones. DIS tiene que recibir el 40%, que son 40 millones. En este caso, lo que supuestamente se haría es, en vez de poner 100 millones, ponemos 50. En vez de tener que pagarle a DIS 40 millones, le pagamos 20, y los otros 20 que sobran nos los repartimos. Esto es un poco lo que DIS estaría denunciando que ocurrió. Y efectivamente estas serían las cifras. En vez de pagarle el 40% de la cantidad real, lo que se establece en estos contratos son 17 millones de euros, que son 16 millones y medio de dólares, por los que DIS apenas recibe 6,8 millones de dólares, es decir, 6,8 millones, que es lo que le correspondía por su 40%.
Después es cuando en 2013 se hace oficial este fichaje, y tiempo después es cuando se empiezan a conocer las cifras reales. Se empieza a conocer, por ejemplo, entre otras cosas, que el Barça le pagó 40 millones directamente al jugador y a su familia para que fichara para el Barça sin ningún tipo de comisión para DIS, sin que DIS supiera esta cantidad y sin que se le pagara ningún porcentaje de esta cantidad. Se empieza a conocer también, por supuesto, que el fichaje no costó 17 millones, que el fichaje costó muchísimo más. El coste real llegó a ser de 82 millones de euros y al final un juez que lo investigó en España dictaminó que el coste real fue de 83,3 millones de euros, es decir, el 40% que le hubiese correspondido a DIS era muchísimo más, pero se estableció una cantidad más pequeña en el contrato para tener que pagarle menos importe a esta empresa. Se le pagó de otras maneras, como una prima de fichaje, como para jugar un torneo, etcétera, etcétera, simulando que estaban pagando menos dinero por el fichaje cuando en realidad le estaban pagando muchísimo más. Esto es un poco el panorama que DIS se encontró cuando se dieron a conocer las cifras reales del traspaso y cuando se dieron a conocer las cifras reales de este fichaje. En el momento en que DIS conoce que efectivamente las cifras no son 17 millones de euros, el fichaje no fue de 17 millones de euros, parece ser que se intentaron poner en contacto con las oficinas del Barça y que no obtuvieron ningún tipo de respuesta y ningún tipo de explicación. Por lo tanto, pues decidieron presentar esta denuncia ante esa posible estafa, posible corrupción, posible simulación de contratos y porque económicamente estaban siendo gravemente perjudicados. Es evidente que estaban recibiendo muchísima menos cantidad de la que tenían que recibir. Incluso el abogado de DIS ha dicho textualmente: el jugador Neymar, con la complicidad de sus padres y del Barcelona y de sus directivos en ese momento y del Santos en una fecha posterior, defraudó los legítimos intereses económicos del DIS, estafando no solo a la empresa, sino violando la confianza que habíamos depositado en él. Yo entiendo que cuando esta empresa decide adquirir el 40% de los derechos del jugador con tan solo 17 años, no ha debutado con el primer equipo del Santos y hace esta inversión de pagar 2 millones de dólares en ese momento por esos derechos económicos, pues hombre, al momento en que llega esa primera gran operación, ese primer gran fichaje del jugador por el que has apostado sin que sea todavía nadie, y te ocultan de esta manera estos datos, es evidente que te sientes engañado y que te puedes sentir tremendamente dolido, ¿no? Ya no es una cuestión económica, sino una cuestión de he confiado en ti, he apostado por ti, he invertido en ti cuando no eras nadie y cuando llega tu gran oportunidad me dejas de lado y pones una cifra en el contrato que no es real. Yo entiendo perfectamente esta decepción en cuanto a lo moral y la denuncia en cuanto a lo legal, porque creo que si esto es así, evidentemente tienen todo el derecho del mundo de reclamar el 40% que realmente les corresponde y no lo que se pactó en ese contrato, y habrá que ver si esto es verdad o no. De momento los delitos que se le imputan son corrupción en los negocios, simulación de contratos y estafa. Y por estos 3 negocios están acusadas todas las personas que os he comentado anteriormente. ¿Qué es lo que les puede pasar? Por lo menos, ¿qué es lo que les están pidiendo? Porque aquí, recordemos lo que os he dicho al principio, está por una parte el Ministerio Fiscal, que es una persona imparcial, que busca dentro de la objetividad que se condenen a las personas por lo que hayan hecho, y luego está la acusación particular, que siempre pide más que el Ministerio Fiscal. La acusación particular siempre pedimos más porque nos vemos más perjudicados, porque nos pagan más, por lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso, la Fiscalía lo que está pidiendo para Neymar son 2 años de prisión y una multa de 10 millones de euros, y la acusación particular lo que está pidiendo DIS son 5 años de prisión para Neymar y 5 años de inhabilitación profesional para la práctica del fútbol. Hay una diferencia considerable. La diferencia es muy salvaje si tenemos en cuenta que si finalmente es condenada a 2 años de prisión, como no tiene antecedentes penales, podrá evitar entrar en prisión. Con la ley española que tenemos, no, las personas que son condenadas a una pena de 2 años o menos de prisión, si no tienen antecedentes penales, no tienen por qué entrar en prisión. Pero si se hace caso a la acusación particular o el juez tira más por la condena que está pidiendo esa acusación particular o por la pena, pues evidentemente si son más de 2 años, Neymar podría acabar entrando en prisión. Por otra parte, la Fiscalía está pidiendo también 2 años y 10 millones de multa para el padre y 1 año de prisión para la madre.
En cuanto al Barça, están pidiendo la Fiscalía aquí 5 años de prisión para Rosell y también una multa de 10 millones de euros. Aquí sí que la Fiscalía está pidiendo más de 2 años, está pidiendo 5 años para Rosell. Y veremos a ver si finalmente Rosell entra en prisión, porque si es condenado por estos delitos y es una pena superior a 2 años, es muy probable que acabe entrando en prisión. Y estaría pidiendo 3 años para el presidente del Santos. Es verdad que aquí no acusan a Bartomeu. Bartomeu aquí la Fiscalía no le acusa porque considera que no hay pruebas suficientes que demuestren que Bartomeu conocía la existencia de estas negociaciones a espaldas de DIS, conocía que existiera una empresa que se llamaba DIS que tenía el 40% de los derechos del jugador y que se estaba negociando a sus espaldas. Por lo tanto, como no hay pruebas, existe un derecho fundamental de todo el mundo que es la presunción de inocencia y ante la falta de pruebas no están pidiendo ninguna condena para Bartomeu. Y lo que piden para el Barça y para el Santos y para la empresa familiar son multas económicas. Para el Barça 8,4 millones de euros, para el Santos 7 millones de euros y para la empresa familiar NIN 1,4 millones de euros. Esto es lo que estaría pidiendo la Fiscalía. Por supuesto, además de estas multas y estas penas, solicitan esa indemnización para DIS por el importe real que le correspondería. Aquí hay también una disyuntiva entre la Fiscalía y la acusación particular, porque DIS dice que el traspaso finalmente fueron 82-83 millones de euros, que es lo que finalmente se ha demostrado, y la Fiscalía dice que fueron 40. La verdad que no entiendo muy bien por qué la Fiscalía dice que son 40 cuando otro juez ya ha demostrado que fueron 82-83, pero en esas cifras se tiene que resolver esa indemnización que por supuesto van a tener que pagar el 40% que corresponde si es que esto se demuestra y se demuestra que es así, ¿no? Claro, lo que pide la Fiscalía, insisto, es mucho más bajo que lo que pide DIS, que, como decía anteriormente, pide 5 años de prisión para Neymar y también esa inhabilitación para que practique fútbol durante 5 años, y también pediría 5 años de prisión para los padres y 5 años de prisión para Rosell, que en esto sí que en lo de Rosell es igual que lo de la Fiscalía. Vamos a ver cómo se va desarrollando el juicio. Hoy ha declarado Neymar, ha declarado que él todo lo que firma es porque se lo pone el padre delante, que todo lo negocia el padre, que él no tiene ninguna responsabilidad en nada de lo que le están contando. Y vamos a ver cómo siguen adelante esas sesiones de este juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Barcelona y que a mí personalmente me parece muy interesante. Vamos a ver por dónde sale todo, qué pruebas siguen aportando de este caso, pero quiero saber qué os parece a vosotros, qué opinión os merece que otra vez el fichaje de Neymar esté dando tantos dolores de cabeza al Barça. O sea, al final lo que queda es que queda una imagen muy ensuciada del Barça por una gestión lamentable de los directivos, en este caso de Rosell y Bartomeu, una vez más, y yo, bueno, pues quiero saber qué opinión os merece todo esto. Dejádmelo como siempre todo en los comentarios, seguiremos informando sobre lo que vaya pasando en este juicio y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.